buenos días. Nos encontramos con el doctor Miguel Polaino Orts, es catedrático de Derecho Penal, parte general y parte especial en la Universidad de Sevilla, España. Esta tarde vamos a hablar sobre el tema de jurisprudencia y dogmática penal, una interacción funcional. Ante todo, tenemos esta entrevista gracias a Alerta Informativa y al estudio Los Ábalos, por lo cual pasaremos a hacerle las primeras preguntas. Doctor Miguel, ¿se puede entender a la ciencia del derecho como sinónimo de jurisprudencia? ¿Es la jurisprudencia realmente una ciencia del derecho? ¿Cuál sería la labor científica que se realiza mediante la jurisprudencia? Bueno, ante todo dos cuestiones previas, ¿no? Digamos, de orden, que se diría tradicionalmente. Yo soy profesor de la Universidad de Sevilla, pero no catedrático. Catedrático es un título que se reserva exclusivamente, ¿no?, en una categoría, la categoría superior de profesor universitario en España, y no como aquí en Latinoamérica, que es frecuente utilizar, digamos, ese concepto genérico de catedrático en sentido de profesor, ¿no? En España se distingue especialmente, digamos, esa distinción, solamente a modo de precisión. Y en segundo lugar, yo agradezco, en fin, al señor Julio Yauri y al señor don César Acevedo, que me hayan dado la oportunidad, en fin, de realizar esta charla, ¿no?, con ellos, y poder hablar sobre algunas cuestiones modernas de derecho penal, ¿no? Bien, la primera pregunta que me hacen es una pregunta muy interesante, pero también una pregunta muy clásica sobre la cual han debatido juristas desde tiempo, en fin, inmemorial, ¿no? La relación entre la jurisprudencia y la dogmática, ¿no? Bien, yo el otro día hablé en la Tribunal del Callao, la Corte del Callao, amablemente me habían invitado el miércoles pasado, ¿no?, precisamente para hablar de esta cuestión, la relación que existe entre esas dos cuestiones. Yo dije que entre esas dos cuestiones, dogmática, jurídico-penal y jurisprudencia, existía una interacción funcional. Yo dije que eran dos conceptos complementarios, probablemente dos facetas de una misma labor, ¿no? Dije algo también que causó cierta sorpresa a un magistrado del Tribunal Supremo que se encontraba también en el evento, que se encontraba en el magistrado sentado a mi izquierda, el señor Joaquín Jiménez, ¿no?, magistrado del Tribunal Supremo Español. Dije que los jueces, los magistrados también realizaban una labor dogmática, ¿no? Y entonces él me dijo jocosamente, ¿no?, con buen humor, ¿no?, fino humor, me dijo, ¿no?, y me has llamado, ¿no?, nunca me habían llamado dogmático, ¿no? Me habían llamado muchas cosas, pero nunca me habían llamado dogmático, ¿no? Bien, la cuestión es que el concepto de dogmática es un concepto que curiosamente tenía en otros tiempos mala prensa. La dogmática en el ámbito, digamos, en otros ámbitos fuera del derecho, la dogmática en el ámbito, por ejemplo, teológico, ¿no?, el ámbito religioso, era entendido como sinónimo de excesiva rigidez, ¿no?, de algo peyorativo, ¿no? O sea, era un concepto considerablemente peyorativo. Sin embargo, los juristas siempre han reclamado para sí el adjetivo de dogmático como algo que le da una posición superior, o por lo menos le da un estatus de racionalismo, de racionalidad en la discusión jurídica, ¿no? Yo creo que entendido en ese sentido, ¿no?, sin dogmatismo, ¿no?, la dogmática sin dogmatismo, ¿no?, entendido en ese sentido, yo creo que la dogmática es una labor tanto del doctrinario, digamos, del profesor académico, ¿no?, del universitario, como de los prácticos, ¿no?, singularmente, atendiendo a su pregunta, de los jurisperitos que se dedican precisamente a la aplicación y a la resolución de problemas aplicando normas de la realidad, es decir, la jurisprudencia, ¿no? En ese sentido, yo creo que dogmática y jurisprudencia son dos labores extraordinariamente complementarias, o lo que es lo mismo, el concepto de dogmática se puede aplicar tanto a la jurisprudencia como a la doctrina, digamos, entendiendo por doctrina en este caso la labor que realizan los profesores universitarios. Es decir, la labor científica es en este sentido una labor dogmática, ¿no? La labor científica es una labor dogmática, y la labor científica o dogmática la realizan en este caso tanto los autores académicos, ¿no?, como la jurisprudencia.
Doctor, ¿cuál sería el valor y la capacidad de rendimiento de la dogmática penal? Bueno, la dogmática penal cumple una labor insustituible, ¿no?, en la aplicación de las normas jurídicas, en el perfeccionamiento del derecho, en la depuración, en la aplicación, en la materialización de la justicia, ¿no? Yo a veces he dicho que el jurista, el magistrado, el juez que resuelve casos de la realidad, tiene, digamos, el rol social de resolver casos de la realidad, aplicando a un caso concreto que se le presenta una norma jurídica vigente. De la misma manera que, por ejemplo, un escultor realiza una escultura, ¿no?, y hace arte con las manos, ¿no?, modela la escultura, el juez hace justicia con la sentencia, ¿no?, modela con sus manos, con su argumentación, con su capacidad argumentativa, racional, hace justicia mediante resoluciones judiciales, ¿no? La labor de la dogmática es una labor insustituible en el mundo actual, ¿no? Ya lo resaltó hace 4 décadas ya, ¿no?, el profesor Gimbernat, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, en un artículo sugerente, ¿no?, que se publicó primero en alemán, me parece que se publicó primero en alemán en la Series TV, ¿no?, en la revista más relevante de derecho penal, que todavía se sigue publicando en Alemania desde el siglo XIX, ¿no?, fundada por von List hasta la actualidad. Y en ese artículo el profesor Gimbernat, bajo el título de, entre signos de interrogación, ¿tiene un futuro la dogmática penal?, se cuestionaba precisamente la necesidad de replantear, en una época en que se estaba criticando la labor de la dogmática, la necesidad de reclamar, de reivindicar la labor dogmática, ¿no?, la pura labor dogmática de la actividad jurídica. Y Gimbernat decía, con frases muy clara, que la dogmática permite reconocer que es lo debido en derecho, permite sustraer, digamos, a la ciencia penal de la arbitrariedad, de la ilegitimidad. Es decir, realiza una labor, contribuye a la materialización de la justicia, realiza una labor importantísima de contribución a la seguridad jurídica mediante la depuración no solo de las normas jurídicas, sino de la aplicación de esas normas jurídicas. Fíjense que en ese sentido, no solo la labor de realización de la norma, la labor del legislador, sino la labor del doctrinario, ¿no?, de verificación del contenido, de contribución a la mejora del instrumentario jurídico, y también evidentemente la labor del juez o magistrado de aplicación de la norma son labores en este sentido dogmáticas, ¿no?, es decir, labores que contribuyen al perfeccionamiento, a la materialización de la idea de justicia en el ámbito penal. Doctor, ¿en qué se basan los juristas para resolver los problemas jurídicos que ante ellos se presentan? Es decir, ¿se basan en las teorías o en las normas? Bueno, yo no creo que se deban contraponer teoría a norma, ¿no? Es decir, se basan en las teorías o en las normas. Probablemente se basan en las dos, en las teorías y en las normas. No en cualquier teoría, ¿no? Es decir, no cualquier teoría puede contribuir a la mejor solución de un caso, pero la teoría, digamos, en este sentido puede desde luego ser extraordinariamente relevante. En este caso la labor dogmática, teórica dogmática, es extraordinariamente relevante. Es decir, se basan en la teoría, se basan en normas, utilizan criterios de razón, utilizan criterios inductivos y deductivos, y utilizan, en fin, todo tipo de operaciones lógicas, jurídicas, de razón, todas aquellas que sean idóneas para la aplicación y la mejor solución de los casos penales. En este sentido, la labor dogmática es por eso una labor científica, ¿no?, porque sigue ese criterio de aplicación de criterios racionalistas, ¿no?, con un carácter sistemático, con un orden sistemático. En este sentido, el método jurídico es un método científico. A propósito de esto, no sé si en otra pregunta, ¿no?, posterior, porque veo que a usted le interesa este tema, vendrá a colación, digamos, la famosa opinión, ¿no?, esa famosa postura de von Kirchmann, el autor alemán del siglo XIX, ¿no?, este juez, ¿no?, magistrado, que era un jurista reconocido, que escribió una obra
donde postulaba la pérdida de valor de la jurisprudencia como ciencia, ¿no? Traducida al castellano diferentes veces, y algunas de las veces como la jurisprudencia no es ciencia o el derecho no es ciencia, ¿no? Así se llama una de las traducciones de Trujillo y Serra, ¿no? Un filósofo del derecho español. Bien, lo que quería decir es que von Kirchmann, que tenía razón en muchísimas cosas, aunque ha sido denostado, ¿no? Por no poco jurista, lo que quería decir von Kirchmann es que el derecho no se puede limitar exclusivamente a la norma. Una de las preguntas que ustedes me han analizado, ¿no? La pregunta que usted ha analizado es si se vincula a la teoría o si se vincula a la norma. Von Kirchmann criticaba, con razón, con harto razón, que el jurista se vinculara exclusivamente a la norma, que se limitara exclusivamente a la norma, ¿no? Y así decía von Kirchmann que por culpa del derecho positivo los juristas se han convertido en gusanos que solamente viven de la madera podrida, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tenía razón von Kirchmann. Lo que von Kirchmann estaba criticando era un positivismo rancio, una vinculación exclusiva al concepto de norma que no tiene ninguna evolución social y que únicamente se encierran en ese concepto de norma antigua además, ¿no? Bien, el concepto, en eso tenía razón von Kirchmann, ¿no? La jurisprudencia, desde luego, no, ese derecho positivo, ese positivismo, desde luego no es una ciencia, ¿no? Pero desconoce un poco en su alegato tan vehemente y por otra parte también tan interesante, desconoce un poco von Kirchmann que la jurisprudencia tiene algo más de reflexión, algo más de creación, algo diferente al simple aspecto positivo, ¿no? De derecho positivo, al simple positivismo jurídico, ¿no? Tiene un aspecto que es precisamente el aspecto dogmático, mediante el cual se puede decir, o a través del cual se puede decir que sí existe una labor dogmática, científica, dentro de la jurisprudencia. Ya los juristas romanos, Celso, por ejemplo, no sé si se estudia aquí en el Perú, que tan buen nivel, ¿no? Tan gran nivel de derecho penal tiene, ¿no? No sé si se cita todavía los planes de estudio, ¿no? La asignatura, derecho romano, etcétera, las viejas definiciones que yo aprendí siendo estudiante de derecho romano, con un profesor extraordinario en Sevilla, el profesor Murga. Las definiciones de Celso, por ejemplo, ¿no? Ars boni et aequi, ¿no? La ciencia de lo bueno, de lo equitativo, ¿no? O la definición que se contenía en el Digesto Justinianeo, ¿no? Divinarum atque humanarum rerum notitia, ¿no? Iusti atque iniusti es scientia, ¿no? Es ciencia. El conocimiento, la jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto, ¿no? Es decir, la ciencia de lo bueno, la ciencia de lo equitativo, la ciencia de lo justo y de lo injusto, ¿no? Ya los juristas romanos resaltaban ese aspecto científico del derecho, ¿no? Es decir, que sí existe un aspecto científico del derecho. Y es verdad, tenía razón von Kirchmann, que el aspecto positivo, el derecho positivo, el positivismo no agota todo el contenido de la jurisprudencia y no es exclusivamente ciencia. ¿Cuáles serían las propiedades comunes entre la dogmática jurídica y la jurisprudencia que las identifican a ambas, y cuáles serían las características singulares que señalan las diferencias entre ellas y marcan una separación? Bueno, yo he dicho que son dos caras de la misma moneda, dos facetas de un mismo plano, ¿no? Son dos cuestiones que se exigen mutuamente, ¿no? La jurisprudencia y la dogmática no se pueden distinguir una de otra en el sentido de que no puede existir una sin la otra. El otro día me dije yo esta frase que puede, digamos, provocar un tanto a polémica, ¿no? No existe dogmática sin jurisprudencia, dije, ¿no? El otro día en el coloquio que tuvimos en el Tribunal del Callao, ¿no? Tan amablemente fuimos invitados por el presidente actual de la Corte del Tribunal del Callao y por el presidente anterior, ¿no? Que ya me había invitado en alguna ocasión, y me dije esto, ¿no? Que no existe dogmática sin jurisprudencia.